Entonces, bueno, en cuanto me comentaron esta posibilidad, pues no lo dudé, hice el hueco en el calendario y aquí estoy. Bueno, como bien ha dicho Jesús, llevo la dirección desde hace poco de este instituto, que es un instituto que efectivamente se centra desarrolla líneas de investigación en el ámbito agrario, pero también ambiental, y que tiene un nexo en común de todas las líneas que tiene que ver con el agua. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema que cada vez cobra más relevancia y es cómo está afectando las condiciones del clima cambiante en la actividad agraria. Aprovecho también para destacar de tener la suerte y el honor de formar parte del LINC, del Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático, que está también como representante del laboratorio. Y de hecho, gracias a eso, pues puedo tener ahora una visión más holística del problema de lo que lo tenía antes, que bueno, tenía siempre la perspectiva de cómo afectaba el cambio del clima en la funcionalidad de las plantas y de los cultivos, pero realmente pues tiene un impacto claramente global y hay una cierta interconexión entre distintos sectores, ¿no? Y el agrario es uno de ellos. Bien, voy a empezar en cualquier caso a hablar de algo del cambio climático. Uy, ¿cómo va esto? ¿No va así? Arriba y abajo. Ahora, bueno. Todos sabemos que el clima está cambiando y prácticamente también todos sabemos por qué, ¿no? Y la razón por la que el clima cambia es porque se han ido pues, incrementando la emisión de gases que tienen lo que se denomina efecto invernadero. Es decir, la atmósfera se calienta porque hay una modificación de su composición. Y este incremento de gases de efecto invernadero queda claramente reflejado en uno de ellos, que es el anhídrido carbónico, el CO2, que se debe a la combustión básicamente de material fósil. Y se puede observar aquí en esta figura cómo en los últimos años, desde 1900 aproximadamente hasta la actualidad, ha habido un incremento muy significativo de la concentración de CO2. Hemos pasado de concentraciones del siglo XVII, siglo XVIII, de 270 o 280 partes por millón, además unas concentraciones muy estables, a que se dispararan a concentraciones actuales que rondan o superan los 400 partes por millón. Esto, bueno, pues es un problema, no lo es. Hombre, para las plantas, para muchas plantas, no lo es un problema, porque las plantas fijan CO2 y su capacidad máxima de asimilar CO2 no se encuentra, en la mayoría de los casos, no se corresponde con 300 o 200 y pico, sino que sus máximas capacidades fotosintéticas corresponden a niveles incluso superiores a esos 400, ¿no? Por lo tanto, estaría en una situación muy cómoda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que este incremento de CO2 no es el único síntoma del cambio climático, sino que hay más, ¿no? Aquí pongo también al lado de esta figura esta otra, que es el incremento de la población mundial en una escala similar, es que hace referencia al recuadro de aquí. Realmente este incremento de CO2 está totalmente asociado al incremento de la población, a la actividad humana. Quien discute que el cambio climático no tiene que ver con la actividad humana, que el hombre no es el responsable de ese cambio, es básicamente mentira. Que tengo los dedos un poco gordos y no me caben aquí. Vale, hablamos del CO2, pero la consecuencia de la mayor concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero es el incremento de la temperatura. Igualmente desde el 1900 y poco hasta la actualidad, pues ha habido un incremento
progresivo, se estima actualmente en un incremento de alrededor de 1,3 grados. A escala global, y es preocupante. Pero lo que es más preocupante son los diferentes escenarios que se plantean en el futuro. El escenario más catastrófico apunta a incrementos de casi 5 grados de media, que es una barbaridad. Esperemos que eso no ocurra, porque si no sería realmente catastrófico, porque habría una pérdida masiva de biodiversidad, habría unos movimientos migratorios asociados al cambio de clima muy fuertes, y esto espero que no se produzca, ¿no? Entonces, claramente el cambio climático es una certeza, lo sabemos, pero como he dicho antes, no afecta por igual. Este calentamiento global, pues, es mucho más severo y más intenso en los polos. En el Ártico se están registrando ya incrementos de hasta 3 grados y pico, por encima de la temperatura que teníamos hace unos pocos años. La consecuencia, efectivamente, es que se están reduciendo las masas de hielo. Y eso está provocando unos cambios a nivel global muy fuertes. ¿De acuerdo? Bien. A nivel más europeo, vamos a decir así, ya nos vamos concretando un poco más, pues las proyecciones climáticas nos dan pues incrementos o variaciones en la precipitación, en la temperatura, en eventos extremos. Por ejemplo, en relación a la precipitación, que es este de aquí, pues si esta es la situación actual, ¿vale? Que estos serían los niveles, los diferentes coloringos corresponden a niveles de precipitación media. Aquí estamos en unos niveles de precipitación pues entre 500 600 milímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Que bueno, que para muchos, la mayoría de los cultivos, pues son unas cantidades de precipitación suficientes. ¿Qué pasa de aquí a unos cuantos años? Pues que la previsión es que se produzca una reducción significativa de la precipitación. Daros cuenta que aquí el color rojo, pues corresponde a unas reducciones alrededor del 25% menos de precipitación. Pero es que además lo peor no es eso. Lo peor es que esa precipitación se distribuye de una manera distinta o se distribuirá, ¿vale? Porque cada vez serán más frecuentes los eventos de lluvia torrencial y los suelos normalmente no son capaces de infiltrar esos volúmenes y se pierde mucha agua. Por lo tanto, el suministro de agua natural, que es la lluvia, pues la vamos a desaprovechar en parte, ¿no? En relación a la temperatura, pues esta es la temperatura media anual. Aquí estamos nosotros alrededor de 21 o 22 grados. Pues veis que el incremento de temperatura, pues podemos estar alrededor de 2 y pico, 3 grados de temperatura. Cada vez sufrimos más los eventos de calor en verano. ¿De acuerdo? Y además dura más el verano. Y empieza antes. Tanto se acumula más temperatura. Eso hace, ese incremento de temperatura, que las masas boscosas, las plantas en general, pues consuman más agua cuando la tienen. Porque hay más demanda evaporativa, que se llama. ¿De acuerdo? Entonces, este incremento de la transpiración y la evaporación del agua de las superficies, o de las hojas, o del suelo, etcétera, pues también provoca unos desequilibrios que vamos a ver de balances hídricos. Y eso a nivel de agricultura es muy importante. Aquí lo vemos. Pues los balances hídricos, pues aquí en este caso estamos en balances hídricos pues cerca del cero, ligeramente positivos en algunos años, pero sin embargo vamos a pasar a balances hídricos claramente negativos. Y esto para la viabilidad de la producción agrícola va a ser un gran hándicap. Esto supone también procesos de aridez progresiva en muchas zonas en las que actualmente pues sí que es viable la producción de cultivos. ¿Vale?
en relación a este índice de aridez que hablaba ahora, pues veis que pues, nosotros nos encontramos en una situación, las zonas áridas son las más oscuras, las zonas amarillas son las zonas de poca aridez. Se puede caracterizar las zonas con este índice como zonas húmedas, semihúmedas, semisecas o semiáridas y áridas. Entonces el sureste español es de las zonas más áridas, pero aquí veis que estamos, salvo la zona aquí de Mallorca, la Serra de Tramuntana, que es bastante más húmeda, más cercana hacia Pollensa, todo lo demás son zonas áridas o semiáridas. Nosotros podemos considerar que el clima nuestro es un clima semiárido. Esas condiciones se pueden agravar claramente. Aquí en la derecha, pues veis la secuencia, no se ve muy bien, pero ese índice de aridez o de sequía a lo largo del tiempo, desde el año 80 hasta la actualidad más o menos. Entonces, como veis, pues lo que se producen son ciclos de sequía. Y estos ciclos de sequía a veces pues están más pronunciados y duran más. Y ese proceso de alargarse los ciclos de sequía y que sean más fuertes, más acentuados, cada vez son más frecuentes. Entonces, esta recurrencia de eventos de sequía o de eventos de aridez, pues sobre todo a zonas boscosas naturales puede afectar de una manera muy severa. Cada vez es mayor el porcentaje o la cantidad de árboles que mueren por sequía. ¿Vale? Es un tema muy a tener en cuenta. Porque daros cuenta además que estamos hablando de que hay menos precipitación y más temperatura. Las zonas boscosas amortiguan estos efectos. Los bosques llaman al agua, vamos a decirlo así. Bueno, la verdad es que la cosa pinta mal. Como os he dicho antes, pues cada vez pues, los eventos, por ejemplo, de golpes de calor son más frecuentes. Aquí, por ejemplo, esto es un estudio reciente del último estudio de la Comisión a nivel europeo de cambio climático, en que se observa efectivamente pues que el porcentaje de temperatura que excede de lo normal, pues va a ir subiendo está subiendo y va a ir subiendo a lo largo del tiempo. A veces hablan, por ejemplo, en el tiempo de cualquier cadena de televisión, las anomalías térmicas, ¿no? Dicen, este mes de febrero ha habido 3 grados o 2 grados por encima de lo normal, de la media. Este mes ha habido un 10% menos de la media. Bueno, estas son las desviaciones respecto a las medias. Entonces veis que en relación a los eventos de calor cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? ¿Vale? Por tanto, un problema. Y a nivel ya más relacionado con la agricultura se utilizan pues, unos índices que se llaman índices agroclimáticos que nos sirven para, vamos a ver así, hacer una caracterización de diferentes zonas por sus condiciones climáticas y su capacidad o actitud para la agricultura. ¿Vale? Nos damos cuenta que cada especie agrícola, dentro de una especie, cada variedad, puede tener diferencias vamos a decir así, en requerimientos de temperatura, de radiación, etcétera, para poder finalizar su ciclo y que sean cultivos rentables. Por lo tanto, estos índices climáticos se utilizan con frecuencia y determinan efectivamente esa distribución de especies o de variedades. ¿Vale? Entonces veis que, por ejemplo, un índice que se utiliza con frecuencia, que es el índice Winkler, pues que tiene esa distribución. Estos son básicamente grados de temperatura que se acumulan a lo largo de un ciclo de un cultivo, ¿vale? Pues claro, van a tender a ser cada vez mayores, es decir, se va a acumular más temperatura, más calor. Eso hace que muchas especies acorten sus ciclos, los aceleren, pero eso puede tener repercusiones a nivel de producción claras, ¿no? Este es otro índice, el índice Hagelin, que pues más o menos indica lo mismo. Por lo tanto, estas condiciones que vemos que se están produciendo y estas previsiones de futuro que son realmente alarmantes, pues evidentemente están teniendo y van a tener un efecto en la actividad agraria. El más directo, y para mí uno de los más importantes, es los cambios que se están produciendo en los balances hídricos. Sobre todo en ambientes semiáridos como el nuestro.
en el cual el agua es la clave número 1 que pueda limitar la producción de cultivos, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, pues si hay menos entradas de agua por precipitación, porque la precipitación se reduce y encima se distribuye de una manera más aleatoria, si hay mayor pérdida de agua por procesos de evapotranspiración y encima hay pérdida de esa parte de agua que precipita por escorrentía, la consecuencia evidentemente es que hay menos agua disponible para las plantas. Y eso es un reto que tenemos que plantearnos para buscar soluciones a eso. ¿Qué se está viendo también? Pues lo que se está viendo, por ejemplo, es que se están produciendo cambios muy significativos en la fenología de las plantas. Desde que las plantas, pues por ejemplo una planta herbácea, una especie herbácea, pues desde que germina la semilla hasta que se recoge la planta, o en una especie leñosa, pues desde, por ejemplo en el caso del almendro, se produce la inducción floral hasta que se produce la caída de hoja, y así otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo es que se están adelantando mucho, este año se han adelantado la floración del almendro una barbaridad, sobre todo en variedades de almendro de baja requerimiento de horas frío. ¿Qué ha pasado? Pues que en el momento que cumplen esos requerimientos de horas frío, de invierno, si luego viene una secuencia de días con calor, pues se acelera muchísimo la inducción floral. Y la consecuencia de eso es que si un almendro florece en enero, a principio de enero, yo he visto, florece el 8 de enero, ¿vale? Pues luego te viene en marzo un frío de estos de final o marzo o en febrero, un frío fuerte, y esas flores, evidentemente, pues se ven afectadas por el frío y pueden caer del árbol. Y la consecuencia, evidentemente, de estas alteraciones de requerimientos de horas frío y calor para procesos de inducción floral, pues están teniendo una repercusión muy fuerte. En otro cultivo, en el caso de la vid, por ejemplo, lo que se está viendo, esto es un estudio de un colega de Burdeos, de Kees van Leeuwen, que tienen registros históricos de la fenología de diferentes variedades de vid, desde 1960 hasta el 2020. No está mal, ¿no? Una buena serie. Entonces veis que lo que han observado veis que todas las líneas tienden hacia abajo, ¿vale? Es porque lo que se produce estos son los días del año, desde el 5 de marzo hasta el 31 de octubre, ¿vale? Entonces, veis que la brotación se adelanta ligeramente, ¿vale? Aunque no tiene un efecto muy fuerte en la brotación, porque hay una variabilidad interanual en la brotación, pero ya hay un efecto más fuerte en la floración, es decir, se acortan los periodos, ¿vale? Este efecto aún es más fuerte en un proceso que es el cambio de coloración de la uva, se llama el envero, que veis que está ligeramente desplazado hacia arriba, pero si en el año 60 pues se producía a principios de septiembre, ahora ya se produce prácticamente a principios de agosto. Se ha modificado casi un mes, se ha adelantado un mes, ¿eh? Y la vendimia, que es esta de aquí, pues también se ha adelantado una barbaridad. Es decir, que lo que ocurre es que se acortan aquí hay mucha más amplitud que aquí, se acortan los ciclos, ¿eh? Pero aquí lo que nos dice es que una vez vendimiada la planta, luego la planta es capaz de mantener sus hojas mucho más tiempo. Es decir, que comienza su ciclo más o menos a una fecha normal, pero mantiene las hojas casi hasta final de diciembre. Por lo tanto, las plantas se agotan antes, porque están más tiempo activas. Los reposos invernales se acortan. Un viñedo, que era un cultivo que podía durar 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, pues ahora son cultivos que a los 25 ya empiezan a estar agotados. ¿Qué más? Daños por golpes de calor. Lo que hemos dicho antes, pues los golpes de calor provocan pues unas pérdidas de producción y de calidad de producto muy significativas. La reducción de la carga productiva asociada a lo que hemos dicho antes, pero básicamente en climas semiáridos el agua es la clave para la producción. Y una cuestión muy importante también son cambios o modificaciones a la composición de los productos.
¿vale? Estamos diciendo que se acortan, por ejemplo, el periodo de maduración de los productos. Puede ser, pues, vid, puede ser aceituna, puede ser fruta de hueso, muchos cultivos que al acortarse sus ciclos de maduración se modifican sustancialmente su composición y sus características gustativas. Y esto es un aspecto importante, sobre todo en el caso de que sean productos en los que luego se utilizan para elaborar o obtener un producto ya transformado. En el caso del aceite de oliva, por ejemplo, en el caso del vino, pues está teniendo un impacto muy fuerte. Por tanto, todas estas situaciones que se están observando, pues realmente pues están asociadas fundamentalmente en nuestro ambiente a la escasez de agua. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que ver cómo gestionamos ese agua. ¿Hasta qué punto es viable el agua para la producción de alimentos? Bueno, pues para que tengáis una idea, a nivel nacional, todo el agua que se consume, aproximadamente un 65% del agua se utiliza en agricultura en regadío. Hay que decir que la mayor parte de este volumen tiene una fuente superficial, ríos, no es agua subterránea, ¿de acuerdo? Un 20% de la industria, un 15% en segmento urbano y hogar. ¿Y cuál es la fuente? Pues lo que hemos dicho, un 80% de ese agua son fuentes de agua superficial. Nosotros no tenemos apenas. Aquí sí que aquí nada testimonial. Pero me refiero a que nosotros tenemos que depender de esta fuente de aquí. ¿Vale? O de esta de aquí, o, y ahí viene un tema muy importante, de agua regenerada. Que es una de las apuestas fuertes de futuro, el de utilizar, sobre todo en zonas en las que hay una actividad turística potente, en los picos de generación de agua gris y agua sucia, pues conseguir un nivel de regeneración de agua que nos permita reutilizarla en la agricultura. Eso va a ser uno de los retos importantes. Bueno, veis que Baleares pues tiene un 11% de su superficie cultivada es en régimen de regadío. Por tanto, no es mucho en comparación con otras. Fijaros, Canarias, un 55% de lo que produce es en regadío. Valencia, un 40%. Nosotros estamos solamente en un 11%. Así que la superficie en regadío es discreta. Es discreta. Entonces, realmente hay dos preguntas que se nos tienen que plantear, ¿no? Y es, en primer lugar, si es sostenible producir bajo regadío en zonas de climas semiáridos, sobre todo cuando no hay fuente superficial de agua. La pregunta aquí podría responder si disponemos de un agua alternativa a la subterránea, sí. Y ahí entra en juego el papel del agua regenerada. ¿Y cómo podemos optimizar el uso del agua? Ya que tenemos poca, si tenemos una pequeña superficie en regadío, vamos a optimizar ese agua. Entonces, aquí en este planteamiento pues aparecen conceptos, un concepto relativamente reciente, que es el de la huella hídrica. Hablamos habitualmente de la huella de carbono, pero poco hablamos de la huella hídrica. Y la huella hídrica es muy importante. La huella hídrica básicamente es la cantidad de agua que se requiere para generar un bien, ¿vale? En el caso de la agricultura, pues para producir pues una unidad, pues por kilo de tomate, por kilo de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, esto tiene un origen pues de estudios previos de los efectos de la disponibilidad de agua para el consumo humano, que eso luego se ha transferido a otros sectores. Entonces, es un concepto asociado fundamentalmente a sostenibilidad y calidad de producto. Así como hay muchos productos que en su etiqueta reflejan que es una determinada huella de carbono, huella cero, pues lo mismo con el caso del agua. Exactamente lo mismo. Entonces, fijaros que esto sería la huella de carbono, la huella de agua, para producir un bien. Por ejemplo, para producir un kilo de tomate, 13 litros necesitamos. Un tomate, perdón. Kilo necesitamos más.
Para producir una copa de vino necesitamos 120 litros de agua. Una naranja, 50. O sea, ya estáis viendo que hay diferencias importantes en requerimientos hídricos en función de la variedad o de la especie. Pero es que para producir leche, aquí que estamos en Menorca, un vaso de leche nos cuesta, en términos de agua, 200 litros. Una hamburguesa, o sea, carne, nos cuesta 2.400 litros por una hamburguesa. Cada vez que nos comemos una hamburguesa, tenemos que pensar que se han utilizado 2.400 litros para preparar esa hamburguesa. Y un zapato de piel, de vacuno o de lo que sea, de piel, nos cuesta 8.000 litros. Da para pensar estas cifras. Otra cifra, el coste medio en agua, porque lo que consumimos por cada uno de nosotros por día es aproximadamente de 4.000 litros. La huella hídrica de nuestro consumo de alimentos diario son 4.000 litros de agua. Es una pasada esto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un ejemplo. Para producir tomate, hemos dicho que bueno, por tomate unos 13 litros de media. Pero si hablamos, por ejemplo, por kilo de tomate, si hacemos un cultivo en exterior, más tradicional, pues podemos gastar alrededor de 60 litros por kilo. En unas condiciones controladas, por ejemplo, un invernadero, podemos, a un invernadero simple, sencillo, un túnel de plástico y ya está, producir a 40 litros. ¿Por qué? Porque reducimos la evaporación. Y ya cuando vamos a situaciones de producir en un invernadero de alta tecnificación, podemos reducir hasta 15 litros de agua por kilo. Quiero decir que la imagen que tenemos no es que tomate es de invernadero, es malo, es de invernadero. Bueno, es malo porque se recoge cuando no toca. Pero un tomate invernadero puede ser muy bueno también, ¿vale? Pero es que además nos cuesta mucho menos producirlo en términos hídricos. Evidentemente eso no se puede traducir, o sea, no se puede extender a la producción de tomate a nivel global porque no es viable, lógicamente. Pero quiero decir que simplemente aplicando tecnificación se puede reducir la huella hídrica. Pero bueno, realmente hay 4 caminos básicos para poder reducirla. La primera es optimizar el agua de lluvia que cae. Utilizarla lo mejor que podamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para ello, pues intentar reducir las pérdidas de agua por evaporación directa y por otra parte, gestionar los suelos para que puedan infiltrar mejor, para que puedan aprovechar mejor el agua que cae. Eso es muy importante, ¿no? La segunda cuestión es optimizar el agua que aplicamos de riego. ¿Cómo? Tecnificando. Tecnificando el riego. Hemos pasado de sistemas tradicionales de riego por superficie en surcos a sistemas de riego por goteo localizado. Eso ya es un gran avance. Pero es que además podemos llegar a tecnificar mucho más. Podemos implantar estrategias de riego que se denominan deficitarias. Es decir, regar por debajo de las necesidades netas de agua de un cultivo. A veces puedes penalizar ligeramente en producción, pero en términos de eficiencia en el uso del agua mejora muchísimo. Se trata al final de ir a sistemas, aquí lo pone, que nos permitan una sostenibilidad de la actividad agraria. No es mejor producir, o sea, yo siempre digo, producir más no es producir mejor. Que producir mejor es producir de forma sostenible, es decir, que yo pueda morir produciendo y mis hijos puedan seguir produciendo en esa finca que yo tengo. ¿Vale? Y luego esta cuestión que es muy importante utilizar, cuando hablo de aguas no convencionales se refiere fundamentalmente a aguas regeneradas o aguas que pueden tener una cierta presencia de sales, algo salinizadas, pero que eligiendo bien los cultivos o los genotipos, pues podemos utilizarla también para producir alimentos. Adecuando prácticas agronómicas también que nos reduzcan las pérdidas
masivas por transpiración. Las hojas transpiran un montón de agua, porque si no transpiran se mueren, se sobrecalientan y se mueren, ¿eh? Eso no lo podemos evitar, pero si podemos manejar la cantidad de hoja que tiene una planta para ajustarla a su producción y así reducir los gastos por transpiración, pues perfecto, ¿eh? También hay ciertas acciones que nos permiten también reducir la cantidad de radiación que le llega a una planta, orientando las filas de un cultivo, etcétera, ¿eh? Y por último, seleccionando genotipos. La selección de material vegetal es muy importante, seleccionando genotipos que se adapten mejor a condiciones determinadas del clima, que sean más eficientes en el uso del agua y que nos den un producto de mayor valor añadido. Al final tenemos que compensar las pérdidas en producción con un incremento de valor añadido de producto. Porque evidentemente una explotación agraria o es rentable o no tiene sentido. Eso está claro, ¿eh? Entonces, para darle una rentabilidad a una explotación en la que le aplicamos ciertas formas o sistemas de ahorro, en este caso de agua, y que implican una penalización en la producción, en la mayoría de los casos, pues tenemos que buscar un contrapunto a esa pérdida, ¿vale? Y básicamente es en mejorar calidad de producto y valor añadido al producto. Entonces, bueno, hay un montón de ensayos que se han hecho relacionados con todas esas medidas, ¿eh? En algunos casos son medidas de adaptación y otros son medidas de mitigación a las condiciones del clima. Esto, por ejemplo, es un ensayo en el que se pretende evaluar cuál puede ser el efecto positivo de acolchar los suelos con material vegetal para reducir la evaporación, ¿eh? Entonces, realmente pues podemos llegar a reducir un 25 o un 30% las pérdidas de agua por evaporación, que es mucho, son muchos litros. Damos cuenta que, por ejemplo, una hectárea de olivar en regadío pues puede tener una dotación de 4.000, 4.500 metros cúbicos por hectárea, más o menos. Y de esos, 1.000 se producen pérdidas por evaporación directa. Si solo multiplicas por 50 hectáreas por 200 hectáreas, pues son muchos metros cúbicos de agua, ¿no? Lo que decíamos antes, estrategias de riego deficitario. Claro, para poder aplicar este tipo de estrategias de riego deficitario, pues tienes que conocer cuáles son, conocer muy bien el cultivo, porque tienes que ajustar las dosis de riego en los momentos en los que esa planta no es sensible a estrés. ¿Vale? No es simplemente decir, bueno, pues en vez de gastar 100, gasto 50 y ya. No, no. Aplica esa reducción cuando la planta pueda asumirlo. Entonces, bueno, son estrategias que cada vez se implantan más, sobre todo en cultivos leñosos. En olivar se utiliza mucho, en almendros se utiliza mucho, en regadío, me refiero. En viñedos se utiliza mucho, porque además no solamente reducimos agua, sino es que mejoramos el producto. Mejoramos el producto, ¿por qué? Porque cuando a una planta se la somete a un cierto nivel de estrés hídrico, vamos a ver si se ponen en marcha o se desencadenan, pues, o se aceleran procesos de metabolismo secundario asociados a componentes de calidad de producto, que tienen que ver con los aromas y con el sabor. ¿Vale? Por lo tanto, tiene su aquel. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de olivar, veis que aquí, pues, estos son un tratamiento de riego para cubrir las necesidades del olivar. Esto en este caso es un olivar en superintensivo en seto, no sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, pues aquí se aplican aproximadamente unos 6.000 metros cúbicos por hectárea. Aquí se aplican unos 3.000 y pico y aquí 1.000 y algo metros cúbicos por hectárea de agua. Hombre, esto, aquí lo veis, ¿no? Estos son los 4.000, bueno, en este caso 4.800, pero podemos llegar a 6.000 porque esto es un olivar joven. 5.000, 3.000, 1.300. Y esto es cómo penaliza la reducción de agua en la producción de aceituna. Pasamos de 19.000 kilos por hectárea a 15.000 y de 15.000 a 11.000. O sea que realmente hay una pérdida sustancial. Pero a mí, que yo soy el dueño de este olivar, si produzco aceite, lo que me interesa es el rendimiento graso.
la cantidad de aceite que saco de esa aceituna. Me da igual producir mucha aceituna si tiene poco aceite. Bueno, veis aquí lo que pasa. Esto es el rendimiento en aceite, rendimiento graso. Pasamos de 1100 a 830 y 870. O sea que realmente, si nosotros hacemos, y ahora lo vais a ver, el cálculo de la productividad del agua, resulta que según vamos reduciendo los aportes, vamos siendo mucho más eficientes en el uso del agua. La productividad del agua se incrementa muy significativamente. ¿Producimos un poco menos de aceite? Sí, pero joder, es que estamos gastando un 30% de agua respecto a las necesidades netas. Es que es una barbaridad de metros cúbicos. La otra vía que hemos dicho antes es incorporando tecnificación. Se han desarrollado un montón de sensores en la agricultura para controlar pues, el agua que hay en los suelos y su disponibilidad para las plantas, para monitorizar el estado hídrico de las plantas, para, bueno, evidentemente conocer la demanda evaporativa con una estación climática estándar. Y últimamente pues se están utilizando pues drones, esto es muy visual y lo ponen en la tele y tal, pero es cierto, para hacer un seguimiento del estado hídrico y del estado de crecimiento, incluso la presencia e incidencia de plagas, enfermedades, capacidad productiva, etcétera. Aquí esto es un ejemplo esto es una viñeta que tenemos nosotros ahí en el campo experimental nuestro y estuvimos haciendo, bueno, pues volando diferentes drones con diferentes cámaras en las que nos permitía pues ver pues diferencias, por ejemplo, en crecimiento vegetativo, en vigor, de zonas de más vigor, de menos vigor, se ve claramente aquí, en visible, pero en infrarrojo se ve muy bien el estado hídrico diferencial de estas plantas o de estas, por diferente coloración, e incluso utilizando mini drones, que son drones muy pequeñitos, son casi como de juguete, tú les puedes meter una cámara muy pequeñita, visible, y puedes ir pasando por entre las filas. Y entonces te puede dar una idea de cuál es la cantidad de producción que lleva esas cepas. O sea que realmente en la tecnificación y la sensórica realmente se está imponiendo y se está utilizando en la agricultura. Y esto nos permite, sobre todo, el sectorizar en los tratamientos, por ejemplo, o dosificar diferente en función de las zonas. Pues si hay una zona de más vigor, pues necesita menos agua, menos nutrientes. Por lo tanto, fertilizamos o regamos de forma diferenciada en función de estas evaluaciones a nivel de parcela completa, ¿no? Son aspectos interesantes y que están también permitiendo reducir los aportes hídricos en este caso. O, pues yo qué sé, por ejemplo, el tema de las orientaciones de las filas es un tema también interesante. Por ejemplo, aquí veis cuál es la cantidad de radiación, por ejemplo, de una orientación norte-sur, oeste-oeste. ¿Vale? Una orientación norte-sur, oeste-oeste, la orientación norte-sur, en un principio es la orientación que permite una mayor captación de la radiación y la este-oeste una menor captación de la radiación. ¿Vale? Claro, si tú reduces la captación de la radiación en una zona en la que realmente nosotros tenemos un exceso de radiación por latitud, a nosotros nos sobra radiación. A la mayoría de los cultivos se nos está produciendo al revés, ¿no? Se nos sobrecalientan las hojas, se nos sobrecalientan los frutos. Entonces tenemos que reducir la cantidad de radiación. Entonces, trabajando con la orientación, pues podemos conseguir una disminución de la radiación y por tanto de la transpiración. Y por tanto del agua que gastan las plantas. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la orientación este-oeste y la orientación norte-sur. La norte-sur es la que gasta más porque es la que recibe más radiación. Hasta 5 litros por día cada planta que gasta. Una viña en espaldera, pues eso es lo que gasta. Perdonad, pero es que... por la mañana, menos. ¿Por qué? Porque las hojas, como según pasan los días, las horas se van recalentando. Si tienen agua disponible, van transpirando cada vez más. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto es así si tiene agua para transpirar. Cuando no hay agua para transpirar, esto es otra historia. Entonces, veis que esta orientación de filas pues te puede permitir también reducir o modificar la eficiencia en el uso del agua, porque reduces la transpiración. Para la misma cantidad de producción o de masa seca, pues oye, eres capaz de mejorar casi un 30%, un 15% la eficiencia en el uso del agua, solamente cambiando la orientación de filas. Y ya por último, pues hemos dicho que la otra vía era seleccionando genotipos. Seleccionando genotipos,
sean más eficientes en el uso del agua. Es decir, que sean capaces de producir más con menos agua. ¿Vale? Eso, de todas maneras, es un concepto que tiene una base fisiológica asociada al coste que tiene una hoja de esa planta para fijar un mol de CO2, ¿no? El coste en agua que tiene fijar un mol de CO2 o una cantidad de CO2, la cantidad de agua que transpira, necesita transpirar para fijar, ¿vale? Y esto sí que es un carácter genético muy estable. Y en base a este concepto, pues nosotros podemos seleccionar genotipos más eficientes, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente pues las curvas estándar de generar biomasa o producción en base al agua disponible es algo así. Es decir, cuando nosotros reducimos los aportes hídricos, que es de aquí hacia allá, cuando reducimos los aportes hídricos, pues se reduce la producción, ¿vale? Hay una relación rápida y directa. Pero esta relación, esta función varía en función de si un genotipo es tolerante o si un genotipo es sensible a la sequía, ¿vale? Entonces, cuando es tolerante, podemos reducir el agua disponible sin que se produzca una disminución muy importante de la productividad de esa planta. Y si es sensible, pues evidentemente hay una caída muy fuerte. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente semiárido, en el que sabemos que vamos a estar sometidos a periodos de sequía, que en verano hay sequía sí o sí, hombre, vayamos a genotipos tolerantes. Y luego ya aplicaremos todas las otras medidas para reducir el agua. Por tanto, al final, como resumen de esta charla de hoy, pues decir que el cambio climático ya hemos visto que está afectando a la agricultura, a procesos fisiológicos de las plantas y también a nivel económico, al valor económico de las producciones. Es necesario adoptar modelos de producción para una mejor sostenibilidad de la producción, evidentemente que tienen que ver con el manejo del suelo, con la tecnificación, etcétera. No se trata de ser románticos tampoco de la agricultura, Ya lo he dicho antes, una explotación agraria tiene que ser rentable, si no, no vale. Pero hay muchas maneras de rentabilizarla. El agua es el factor clave, evidentemente, en un ambiente como el nuestro y, bueno, saber que al menos contamos con herramientas para, de alguna manera, pues solventar estas deficiencias, ¿no? Y unas son de tipo agronómico y tecnológico y otras son de tipo genético, que hay un campo muy fuerte a explorar, ¿no? Y bueno, con esto básicamente acabo la charla y a vuestra disposición. Muchas gracias, José. Ha sido una intervención estupenda que seguro que por el interés de la temática dará para alguna intervención. Lo único, ahora empezamos el momento de la pausa café y hemos de intentar empezar puntuales a las 6:30. Nos podemos comer un poco de pausa café. Sí. Muy poquito, pero merece la pena dar algunas intervenciones que rogamos breves y concisas. Y también con la respuesta. Sí, no, sí. Buenas. Mira, yo quería preguntarte una cosa que aquí es un poco, no sé, ¿qué opinas de la vaca frisona en una isla mediterránea? No me esperaba esta pregunta, la verdad, porque no venía a hablar de las vacas frisonas, pero bueno, a ver, lo que está claro es que la producción de carne en términos de agua es muy cara. Si se tiene, bien. Pero cuando deje de haber disponibilidad de ese agua para producir carne, se caerá sola. Y desde luego las perspectivas no son buenas. No son buenas. Ahora sabemos que hay un movimiento anticarne, ¿no? De comer menos carne, nos lo dice hasta el ministro,
Hay una corriente muy fuerte contra las macrogranjas, por suerte aquí no hay. Aquí al revés, son mini o microgranjas. Y por el hecho de que sean microgranjas, quizás pueda ser la vía por la que se puedan mantener estas explotaciones, siempre y cuando se le dé también pues un valor añadido al producto, diferenciado, y con unos marchamos de producción sostenible de carne. Cuando hablábamos de marcas de calidad o marchamos de calidad, yo creo que eso va a ser clave, sobre todo para el sector cárnico. Que pueda tener, hablábamos antes de la huella de carbono, una huella hídrica sostenible. ¿Vale? Eso va a ser, y que, bueno, que luego pues haya una historia detrás de ese producto. Es decir, hay que saber vender los productos también. Y entonces, bueno, si detrás de un producto pues hay una filosofía de producir, pues yo creo que en ese sentido le daremos viabilidad a la producción. Sí, en relación a la tierra, a lo que es la tierra, cuando hacéis las pruebas en vuestros campos, ¿la haráis? A ver, el tema de labrar, antes lo hemos comentado en la comida. A ver, los manejos de los suelos, claro, partimos de una situación y es que en la mayor parte de los suelos del área mediterránea son suelos muy empobrecidos en materia orgánica, para empezar. Y esa baja nivel de materia orgánica ya es un problema, no solamente de fertilidad, sino problema físico para el suelo y biológico, evidentemente. Entonces, lo que quiero decir es que hay dos posibilidades de ver el problema. Uno es, salvemos la materia orgánica que tenemos y hagamos lo posible para incrementarla. En ese sentido, los manejos tradicionales de laboreo van en contra. Y la otra es, intentemos pues que no se nos escape, cuando el suelo esté seco, que no se nos escape agua. Y entonces, bueno, hacemos unos laboreos. Pero esos laboreos pueden ser muy superficiales. No necesitamos meter los rejones ahí a fondo. Muy superficial, que rompa la capa superficial. ¿Vale? Se pueden alternar. Hay muchas maneras de trabajar los suelos. Se habla, por ejemplo, de sistemas de cubiertas vegetales permanentes, ¿no? O acolchados. Bueno, una cubierta vegetal permanente tiene sus propias dinámicas. Suele mantenerse activa durante el invierno, otoño, invierno, primavera, y luego a final de primavera se seca de forma natural porque deja de haber agua. ¿Vale? Por ejemplo, en cultivos leñosos o cultivos que no son continuos. Y cuando tienes cubiertas de este tipo, pues en verano, cuando ya se seca, pues a un momento dado puedes hacer una acción. La cuestión es que sean las mínimas posibles y hacerlas para evitar esas pérdidas por evaporación. Pero intentando conservar, en la mayor medida posible, la actividad de ese suelo a nivel de su biología y también potenciar su capacidad de infiltración, sus propiedades físicas. Y los laboreos en profundidad van en contra de eso. Gracias. Bueno, Aquí pues, sale un poco un tema que creo que se habló ayer, que es el de los sistemas de agricultura regenerativa. Es un tema que tiene su interés y su potencialidad. Lo que pasa es que no siempre es viable, vamos a decirlo así. Cuando se trata de una explotación de gran superficie, a veces es difícil, ¿no?, establecer esas relaciones de suelo, planta y animal, ¿no?, que es en lo que se basa la regenerativa. Aquí en Menorca, yo creo que tiene un gran potencial los sistemas de agricultura regenerativa, porque la mayoría de las explotaciones tienen una parte agraria y una parte agropecuaria. Entonces, esa relación se puede mantener, pero eso implica romper la estabulación, o sea, hacer unos manejos integrales de la explotación distintas a las tradicionales. Pero claro, estás hablando de la productividad también, pero al final, si nos cargamos la tierra, nos lo cargamos todos. Evidentemente, yo cuando hablo de sostenibilidad, fundamentalmente, yo siempre lo digo en clase, cuando tengo a los alumnos de fertilidad del suelo, que es una asignatura que doy, digo, el suelo es un ente vivo.
sea, no es algo muerto, no es un solar, que nosotros ponemos cosas, edificamos. No, es que ahí dentro hay vida. Y para que ese suelo perviva, como suelo agrícola, tenemos que mantener esa actividad biológica y ese potencial. Si nos lo cargamos por intensificar la producción en un momento dado, pues no va a tener luego viabilidad en el futuro, ¿no? Pero esto hay que hacerlo entender. Hacerlo entender. Por ejemplo, ha habido muchas zonas. Mirad, por ejemplo, el problema del Mar Menor en Murcia. Pues eso se debe fundamentalmente a una intensificación de la producción agraria, la actividad agraria, utilizar de forma masiva fertilizantes nitrogenados con formulaciones incorrectas que dan lugar pues, a procesos de lisiviación de nitratos y contaminación de agua, por ejemplo. Entonces, hay que ser consciente de que la actividad agraria también potencialmente es una actividad que pueda generar impactos en los ecosistemas. Una agricultura, la visión esta fantástica que tenemos del agricultor que cuida el paisaje, sí, pero no siempre. ¿Vale? No siempre. Porque lo que tienes que hacer es intentar minimizar los impactos de tu actividad. Ya veremos cómo le damos un valor a eso. Eso los políticos tienen que trabajar también en eso.